dinero, fe y confusión. Tres palabras que, al unirse, pueden causar controversia y profundas discusiones. ¿Puede un cristiano tener riqueza material sin comprometer su integridad espiritual? ¿O es más santo vivir en la escasez, rechazando toda comodidad financiera? Estas preguntas generan ansiedad, confusión e incluso culpa en muchos creyentes sinceros. Vivimos rodeados por mensajes contradictorios. Por un lado, está la teología de la prosperidad, que asegura que la riqueza es prueba inequívoca del favor de Dios y que la pobreza es evidencia de falta de fe o espiritualidad débil. Por otro lado, están quienes glorifican la pobreza como sinónimo de santidad, viendo cualquier comodidad financiera como mundanalidad e incluso pecado. En medio de estos extremos, millones de cristianos se sienten atrapados, confundidos sobre cuál es la verdadera voluntad de Dios respecto a sus finanzas personales. Pero la Biblia no se queda en extremos. La palabra de Dios es clara, profunda y equilibrada sobre este tema, aunque muchos prefieren evitarla porque confronta directamente el corazón y las intenciones ocultas detrás del dinero. Hoy hablaremos sin reservas sobre lo que pocos quieren decir: la verdad bíblica sobre la riqueza, sobre el dinero y sobre cómo realmente Dios quiere que vivamos. Porque, en definitiva, el problema real no es el dinero. El verdadero problema es el lugar que el dinero ocupa en nuestro corazón. Jesús mismo en Mateo 6:24 declaró con claridad absoluta: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La raíz del conflicto, según Cristo, no es la cantidad de dinero, sino la posición que le otorgamos en nuestra vida. El dinero es una herramienta poderosa, un recurso dado por Dios para suplir necesidades, bendecir a otros y revelar nuestro carácter, pero se convierte en un peligroso ídolo cuando ocupa el lugar que solo Dios debe tener. Este video no pretende criticar la riqueza, tampoco pretende idealizar la pobreza. Nuestro objetivo es mostrar lo que dice la Biblia sobre este tema, alejándonos de extremos simplistas y buscando un equilibrio sólido, centrado en Cristo. Descubriremos juntos cómo manejar sabiamente nuestros recursos, cómo experimentar verdadera prosperidad bíblica y cómo evitar las trampas mortales del amor al dinero y la ansiedad financiera. En estos próximos minutos aprenderemos cómo vivir con provisión sin ansiedad, cómo administrar el dinero con generosidad genuina y cómo encontrar un propósito eterno detrás de cada decisión financiera. Vamos a derribar mitos dañinos que han traído confusión, culpa o arrogancia para reemplazarlos con claridad, sabiduría bíblica y libertad espiritual. Si has sentido ansiedad respecto a tu situación financiera, si te has cuestionado si Dios realmente quiere bendecirte económicamente o si has tenido miedo de caer en avaricia y perder tu alma, este video es exactamente para ti. Vamos a profundizar juntos, siempre volviendo a las Escrituras, siempre escuchando la voz del Espíritu Santo. Vamos a explorar en detalle el propósito divino detrás del dinero. Porque, repetimos, el problema no es el dinero en sí mismo. El problema verdadero, el que Dios quiere tratar hoy contigo, es el lugar que el dinero ocupa en tu corazón. En esta conversación profunda y franca encontrarás dirección espiritual y herramientas prácticas que podrás aplicar inmediatamente en tu vida financiera. Además, podrás aclarar tu mente respecto a cómo Dios ve realmente la prosperidad y cómo alcanzar una vida abundante, equilibrada y llena de propósito. Pero antes de avanzar, quiero invitarte a que abras tu corazón con sinceridad. Esta conversación será confrontativa, pero también profundamente sanadora. Permitamos que Dios examine nuestras intenciones, que revele lo que hay oculto en nuestro corazón y que nos dé sabiduría para administrar lo que nos ha dado con integridad y propósito eterno. En esta primera parte hemos presentado el conflicto claramente. Hemos entendido que Dios quiere bendecirte, pero jamás a costa de tu alma o tu relación con Él. Hemos visto que el problema no radica en tener mucho o poco dinero, sino en cómo el dinero maneja nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Este es solo el inicio. Vamos a profundizar aún más, y al finalizar este tiempo juntos podrás vivir con libertad verdadera, entendiendo plenamente la perspectiva divina sobre el dinero. Te prometo que después de este video no verás tus finanzas de la misma manera, y lo más importante, sabrás cómo vivir en libertad financiera sin perder tu alma.
Prepárate para continuar este viaje revelador, siempre guiado por la Biblia, hacia la verdadera prosperidad espiritual y financiera. El propósito del dinero, según la Biblia, va más allá de lo que comúnmente entendemos. Para muchos, el dinero solo representa la posibilidad de adquirir bienes materiales, seguridad personal o la realización de sus sueños. Pero desde la perspectiva bíblica, el dinero tiene un propósito mucho más profundo, significativo y espiritual. El primer propósito del dinero que la Biblia enseña claramente es suplir nuestras necesidades legítimas. Dios es nuestro proveedor por excelencia, y lo vemos desde el principio en las Escrituras. Recordemos al pueblo de Israel en el desierto. Dios proveyó alimento diario mediante el maná y el agua que fluyó milagrosamente de la roca. Jesús multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes que lo seguían con hambre física y espiritual. Dios siempre ha mostrado interés genuino por cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Pero debemos preguntarnos con sinceridad, ¿sabemos diferenciar claramente entre necesidades reales y deseos impulsivos? Muchas veces lo que llamamos necesidad es en realidad un deseo basado en la comparación con otros, la publicidad o una mentalidad consumista. La Biblia nos enseña a vivir con moderación, agradecidos por lo que Dios provee, sin estar dominados por la insatisfacción constante de querer más. El apóstol Pablo expresó esta realidad en Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo no condenó la abundancia ni glorificó la escasez. Lo que enseñó fue a tener contentamiento en cualquier circunstancia, sabiendo que Dios cuida fielmente de sus hijos. El segundo propósito bíblico del dinero es bendecir a otros. La generosidad es una marca distintiva del cristiano verdadero. Proverbios 11:24-25 afirma claramente: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este principio espiritual va en contra de la lógica humana. Cuanto más generosos somos, más bendecidos seremos espiritualmente, y muchas veces materialmente también. La Biblia está llena de ejemplos de generosidad radical que trajeron bendición inmensa. Recordemos la viuda pobre que dio todo lo que tenía en el templo. Jesús dijo que ella había dado más que todos los demás, porque entregó con generosidad absoluta desde su corazón. La generosidad genuina revela una confianza profunda en Dios como proveedor. Cuando damos sin miedo, no solo bendecimos a otros, sino que también rompemos cadenas de avaricia y ansiedad en nuestro corazón. La generosidad es una poderosa herramienta para mantener nuestro corazón libre del amor al dinero. De hecho, la generosidad demuestra claramente que nuestro corazón está arraigado en Dios y no en nuestras posesiones materiales. El tercer propósito del dinero en la Biblia es revelar y probar nuestra fidelidad y administración. Lucas 16:10 declara: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La fidelidad en asuntos financieros aparentemente pequeños revela la verdadera condición espiritual de nuestro corazón. ¿Puede Dios confiarte más recursos y responsabilidades si no eres fiel con lo que ya tienes? La parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, ilustra perfectamente este principio. El amo entregó diferentes cantidades de dinero a 3 siervos. 2 fueron fieles y multiplicaron lo recibido. Fueron premiados con aún más recursos. El siervo que enterró su talento, dominado por el temor y la pereza, fue severamente reprendido. Este relato bíblico enseña claramente que Dios espera fidelidad y diligencia en la administración de todo recurso que pone en nuestras manos. Esto nos lleva a reflexionar con sinceridad. ¿Qué clase de administrador has sido hasta hoy? ¿Estás manejando lo que Dios te ha dado con fidelidad, sabiduría y generosidad, o estás siendo descuidado, impulsivo o temeroso? La respuesta honesta a estas preguntas determinará en gran medida tu relación futura con la provisión divina. Estos 3 propósitos bíblicos fundamentales del dinero, suplir necesidades legítimas, bendecir generosamente a otros y probar nuestra fidelidad en la administración, deben guiar nuestras decisiones financieras diarias. Cuando los entendemos y aplicamos fielmente, vivimos en libertad, sabiendo que nuestra provisión proviene del Padre Celestial y no de nuestra habilidad, suerte o circunstancias.
Recordemos siempre, el dinero es simplemente una herramienta en las manos de un creyente sabio. Dios quiere enseñarnos a administrarlo correctamente, no solo para nuestro bienestar personal, sino para la gloria de su nombre y para el avance de su reino en la tierra. Nunca olvidemos que el dinero que recibimos está ligado directamente a la responsabilidad espiritual que Dios nos ha confiado. La verdadera prosperidad no se mide por lo que tenemos en nuestra cuenta bancaria, sino por la paz en el corazón y la capacidad de bendecir a otros generosamente con alegría y gratitud. Ahora que entendemos claramente el propósito bíblico del dinero, necesitamos avanzar hacia otro aspecto crucial y delicado: los peligros del dinero cuando es mal manejado o mal entendido. Porque así como el dinero puede ser una poderosa herramienta de bendición, también puede convertirse en un elemento destructivo cuando ocupa un lugar indebido en nuestro corazón. Uno de los mayores peligros del dinero mal manejado es que puede llegar a ocupar un lugar de idolatría en nuestra vida. La Biblia es muy clara al respecto. El apóstol Pablo advierte con absoluta firmeza en 1 Timoteo 6:10: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Observa que no dice que el dinero en sí sea malo, sino el amor desmedido hacia él. Es la codicia, esa obsesión constante por tener más, la que produce destrucción espiritual, emocional e incluso física. ¿Cuántas relaciones familiares, matrimonios o amistades han sido destruidas por conflictos financieros? ¿Cuántos cristianos, por buscar desesperadamente riquezas materiales, han abandonado su primer amor y se han alejado de Dios? Este es un riesgo real del que debemos ser plenamente conscientes. Cuando permitimos que nuestro corazón se llene de avaricia, abrimos una puerta peligrosa que nos lleva lejos del propósito divino. La Biblia nos da ejemplos contundentes de personajes cuya vida fue destruida por su amor desmedido hacia la riqueza material. Recordemos la historia del joven rico en Mateo 19. Este joven aparentemente cumplía con todos los requisitos religiosos y morales, pero cuando Jesús le pidió renunciar a sus riquezas para seguirle, no pudo hacerlo. El dinero era más importante para él que su relación con Dios. Este ejemplo nos recuerda que la idolatría al dinero puede estar oculta tras una fachada religiosa. Dios no quiere sacrificios externos vacíos, quiere corazones sinceros dispuestos a ponerle primero en todo. El dinero mal administrado también lleva a un vacío constante e insaciable. Proverbios 23, 4 o 5 advierte sabiamente: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Esto describe perfectamente la ansiedad que viven quienes aman las riquezas materiales. Siempre sienten que necesitan más, nunca están satisfechos. Cada nueva compra, cada logro económico, solo les trae una satisfacción temporal y superficial que rápidamente desaparece. Este ciclo de vacío y ansiedad produce personas que nunca encuentran descanso. Personas atrapadas en una carrera constante que les impide disfrutar lo que Dios les ha dado. Este es exactamente el estilo de vida que Dios desea evitar para nosotros, porque Él quiere darnos verdadera paz y satisfacción. Además, la riqueza sin Dios siempre trae tristeza y soledad profunda. Muchas personas creen que la prosperidad financiera automáticamente les traerá felicidad y realización. Pero Marcos 8:36 presenta una pregunta crucial. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve tener millones en el banco, una mansión impresionante o todos los lujos del mundo si en nuestro interior estamos vacíos y lejos del propósito eterno de Dios? Hay historias impactantes de personas exitosas económicamente que terminaron sumidas en profunda depresión y soledad. La riqueza material, cuando no está acompañada por riqueza espiritual, inevitablemente nos lleva a un abismo existencial. Esto sucede porque el ser humano fue creado para vivir conectado con Dios, y ninguna cantidad de dinero puede llenar el espacio que solo Él puede ocupar. Un caso claro en las Escrituras es Salomón. Aunque tuvo riquezas incalculables, fama mundial y éxito en todas las áreas imaginables, terminó reconociendo en el libro de Eclesiastés que todo era vanidad de vanidades. Salomón experimentó en carne propia la decepción profunda que producen las riquezas cuando se apartan del plan divino. En este punto debemos ser absolutamente sinceros con nosotros mismos. ¿Estamos manejando el dinero
o el dinero nos está manejando a nosotros. ¿Tenemos paz real o vivimos con ansiedad constante por obtener más y más recursos? ¿Nuestra felicidad y tranquilidad dependen de nuestra cuenta bancaria o estamos seguros en la provisión fiel y generosa de Dios? Es crucial que examinemos honestamente nuestro corazón y nuestras motivaciones, porque estos peligros financieros no son exclusivos de personas ricas. También afectan a quienes viven con menos recursos, pero cuya mente está obsesionada con obtener más dinero. La idolatría financiera es cuestión del corazón, no del monto. Pero hay buenas noticias en todo esto. Dios quiere protegernos de estos peligros. Él desea que vivamos en completa libertad, disfrutando de su provisión sin estar esclavizados por la ansiedad o la codicia. La clave radica en poner a Dios primero siempre, en reconocer con gratitud que todo lo que tenemos proviene de Él y en vivir con generosidad auténtica hacia quienes nos rodean. Hoy tenemos la oportunidad de corregir el rumbo, de romper las cadenas del amor al dinero y experimentar verdadera libertad financiera, una libertad basada en la confianza en Dios y en su provisión perfecta. Este video no es solo una advertencia sobre los peligros del dinero mal manejado, es también una invitación amorosa de Dios a vivir con equilibrio, paz y propósito eterno. En los próximos minutos vamos a profundizar aún más en principios prácticos y bíblicos para manejar el dinero con sabiduría, equilibrio y gratitud. Prepárate para descubrir herramientas espirituales y prácticas que cambiarán radicalmente tu manera de ver y administrar los recursos que Dios te ha confiado. Ahora que hemos expuesto con claridad los peligros de un mal manejo del dinero, es fundamental que avancemos hacia los principios bíblicos concretos que Dios nos enseña para administrarlo correctamente. Dios nunca nos deja solos frente a estos desafíos, sino que provee instrucciones claras y efectivas para evitar caer en trampas financieras y espirituales. El primer principio que encontramos en la Biblia para usar el dinero con sabiduría es la gratitud constante en todo momento. La gratitud transforma nuestra perspectiva financiera radicalmente. Cuando somos agradecidos, dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y empezamos a valorar profundamente lo que Dios ya nos ha dado. La gratitud rompe con el ciclo destructivo de la insatisfacción y nos permite disfrutar plenamente la provisión divina. En Tesalonicenses 5:18 leemos: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es clara, que aprendamos a vivir agradecidos siempre, incluso cuando atravesamos dificultades económicas. La gratitud no depende de cuánto tenemos en el banco. Es una actitud espiritual que refleja una profunda confianza en Dios como proveedor fiel. Un segundo principio bíblico indispensable es la buena administración de los recursos que Dios pone en nuestras manos. La administración responsable significa reconocer que no somos dueños absolutos, sino administradores temporales. Todo lo que poseemos pertenece en última instancia a Dios. Nosotros somos simplemente responsables de gestionarlo sabiamente. Una buena administración incluye planificar, presupuestar, evitar gastos impulsivos, ahorrar con prudencia y evitar endeudamientos innecesarios. La Biblia nos exhorta claramente en Proverbios 21:20 diciendo: Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. La sabiduría bíblica implica guardar, proteger y multiplicar adecuadamente los recursos que Dios provee. Administrar bien implica tomar decisiones financieras prudentes, incluso cuando eso signifique limitar nuestro estilo de vida temporalmente para obtener tranquilidad y estabilidad futura. La parábola de José en Egipto es un gran ejemplo de administración sabia y prudente. José supo administrar en tiempos de abundancia para estar preparado durante tiempos de escasez. Aplicar este mismo principio a nuestras finanzas personales significa ser previsores y responsables, apartando una porción para tiempos difíciles, emergencias o necesidades imprevistas, mostrando así sabiduría y confianza en la provisión divina. El tercer principio bíblico para un manejo sabio del dinero es la generosidad sin temor. Ya hemos mencionado la importancia espiritual de dar a otros, pero aquí profundizaremos un poco más. Dar generosamente requiere confianza absoluta en Dios. Cuando damos con alegría, demostramos fe auténtica en que Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Dar no empobrece al creyente, al contrario, lo libera de la esclavitud financiera y emocional. En 2 Corintios 9:7, Pablo afirma: Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La clave de la generosidad es dar con alegría y desde el corazón, sabiendo que Dios recompensa esa generosidad de maneras sorprendentes e inesperadas. Nunca subestimes el poder espiritual y material que se libera cuando eliges vivir generosamente. Un ejemplo impactante de generosidad bíblica es la iglesia primitiva, descrita en Hechos capítulo 2. Ellos compartían sus bienes voluntariamente con los necesitados, vivían en armonía y no permitían que nadie pasara necesidad. La generosidad no solo bendecía a quienes recibían ayuda, también fortalecía la unidad y la fe de toda la comunidad cristiana. Cuando damos generosamente, abrimos la puerta para experimentar milagros y provisión sobrenatural de parte de Dios. Estos tres principios, gratitud constante, buena administración y generosidad sin temor, constituyen un fundamento bíblico sólido y poderoso para nuestra vida financiera. Al aplicarlos diariamente, nuestras finanzas dejan de ser fuente de ansiedad y preocupación, convirtiéndose en instrumentos efectivos de bendición, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Es crucial recordar que estos principios no son solo consejos financieros útiles, sino verdades espirituales profundamente transformadoras. Cada vez que somos agradecidos, administramos sabiamente y damos generosamente, estamos declarando con nuestra vida que confiamos plenamente en Dios y su provisión perfecta. Estamos diciendo que nuestra seguridad no depende del dinero, sino del Dios que provee abundantemente más allá de lo que podemos imaginar. Estos principios bíblicos no dependen del tamaño de nuestra cuenta bancaria. Pueden y deben aplicarse en cualquier circunstancia económica, en abundancia o en escasez. Dios no espera que comiences a vivir estos principios solo cuando tengas suficiente dinero. Al contrario, la fidelidad en lo poco garantiza que puedas administrar más recursos en el futuro. Al aplicar estos principios, experimentarás no solo prosperidad económica equilibrada, sino sobre todo, paz espiritual y emocional profunda. Tu vida será un testimonio vivo de cómo Dios cuida, protege y bendice a aquellos que confían plenamente en Él. Las finanzas dejarán de ser una carga pesada o una fuente constante de estrés, se convertirán en un motivo constante de gratitud, alegría y propósito eterno. En la próxima sección profundizaremos aún más sobre qué significa realmente la prosperidad bíblica. Veremos cómo la prosperidad que Dios desea para nosotros va mucho más allá de lo material, tocando cada aspecto integral de nuestra vida. Prepárate para descubrir cómo vivir en plenitud bajo la provisión integral de Dios y cómo experimentar su bendición en cada área importante: tu familia, tu salud, tu alma y tus relaciones personales. Hasta este momento hemos analizado los principios claves para un manejo sabio del dinero según la Biblia, pero es importante ahora profundizar en un aspecto que genera mucha confusión en la mente de muchos creyentes. ¿Qué significa realmente la prosperidad desde el punto de vista bíblico? En nuestros días, la palabra prosperidad se ha tergiversado notablemente. Por un lado, algunos la identifican exclusivamente con tener dinero y riquezas materiales, mientras que otros la rechazan por completo debido a sus asociaciones con abusos doctrinales. Pero en realidad, ¿qué enseña la Biblia sobre prosperidad? ¿Es simplemente tener más dinero en el banco? ¿O hay algo mucho más profundo y significativo que Dios quiere ofrecernos? La verdadera prosperidad bíblica es integral y abarca todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, la prosperidad según Dios nunca se limita solo al área financiera. También incluye nuestra salud, nuestras relaciones familiares, nuestro bienestar emocional, nuestra vida espiritual y nuestro propósito eterno. La tercera carta de Juan, versículo 2, nos brinda una definición hermosa y equilibrada de la prosperidad según Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí vemos claramente la intención de Dios para nosotros: prosperidad integral, completa y balanceada. Dios desea bendecirnos materialmente, pero nunca a costa de nuestra vida espiritual o emocional. El énfasis está puesto en que nuestra alma prospere primero, pues la prosperidad material sin prosperidad espiritual es simplemente una trampa peligrosa. Por tanto, la prosperidad bíblica es vivir bajo la voluntad perfecta de Dios. Esto significa que prosperidad no siempre implica riqueza o ausencia de problemas, sino plenitud espiritual, emocional y física en cualquier circunstancia que nos toque vivir.
La verdadera prosperidad nos permite experimentar gozo auténtico y satisfacción profunda, aun cuando enfrentamos pruebas o dificultades económicas temporales. Dios promete bendiciones específicas como resultado de nuestra obediencia fiel. En Deuteronomio 28:1-2 se nos dice claramente que, si obedecemos a Dios diligentemente, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Esto significa que la prosperidad bíblica está íntimamente relacionada con nuestra obediencia y nuestra relación con Dios. No podemos pretender vivir alejados de Él, ignorando sus principios y esperar su bendición. La prosperidad verdadera está directamente relacionada con una vida alineada al corazón y la voluntad de Dios. También es importante aclarar algo fundamental. La presencia de pruebas o dificultades económicas no necesariamente significa falta de prosperidad. Incluso personas profundamente bendecidas por Dios han experimentado temporadas difíciles, pero esas pruebas nunca anulan el propósito divino ni su provisión integral. Las pruebas muchas veces tienen un propósito claro en la Biblia: formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y revelar dónde está realmente nuestro corazón. Recordemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien afirmó claramente haber aprendido a vivir en abundancia y también en escasez, sin perder jamás su contentamiento espiritual. La prosperidad real, según Pablo, no dependía de sus circunstancias materiales, sino de su relación sólida y constante con Cristo. Entonces, la prosperidad bíblica no significa que nunca enfrentaremos desafíos económicos, sino que podremos atravesarlos con una fe profunda y una perspectiva divina clara, confiando plenamente en la fidelidad de Dios para suplir todas nuestras necesidades. Prosperidad real es paz interior, relaciones sanas, salud integral, propósito claro y, sobre todo, una vida conectada profundamente con Dios, quien es la fuente de toda verdadera bendición. Por último, la prosperidad bíblica nos llama a mirar hacia lo eterno, no solo hacia lo terrenal. Mateo 6:33 es absolutamente claro al decir: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando ponemos nuestra mirada en lo eterno, en lo espiritual, cuando buscamos sinceramente agradar a Dios y vivir bajo sus principios, experimentamos verdadera prosperidad. La prosperidad, según Dios, es vivir satisfechos, sabiendo que nuestra vida tiene propósito eterno. Es experimentar gozo verdadero aún en medio de circunstancias difíciles. Es vivir en libertad total del amor al dinero, porque hemos encontrado algo mucho más valioso y eterno: una relación profunda con nuestro Creador. En la próxima sección profundizaremos en claves prácticas y efectivas que nos permitirán vivir esta clase de prosperidad integral en nuestro día a día. Veremos cómo poner en práctica estos principios bíblicos claramente y cómo transformar radicalmente nuestra visión sobre las finanzas, el éxito y el verdadero bienestar. Prepárate para descubrir cómo vivir en verdadera abundancia, libre de ansiedad, lleno de propósito y profundamente conectado con Dios, quien es la fuente absoluta de toda prosperidad real y duradera. Ahora que entendemos lo que realmente significa prosperidad bíblica, es momento de profundizar en las claves prácticas y efectivas que Dios nos ofrece para vivir en esta verdadera abundancia. Dios no solo quiere que sepamos qué es la prosperidad integral, sino que también quiere enseñarnos cómo experimentarla cada día de nuestra vida. La primera clave para vivir en verdadera abundancia, según la Biblia, es poner siempre a Dios en primer lugar. Esto significa que nuestras decisiones financieras y materiales deben reflejar claramente que nuestra prioridad absoluta es honrar a Dios y vivir bajo su voluntad. Cuando ponemos a Dios primero, alineamos todas nuestras decisiones con su plan eterno, y eso trae paz, estabilidad y satisfacción profunda. Mateo 6:33 es un principio fundamental para vivir en abundancia espiritual y material. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Observa la promesa implícita en este versículo. Cuando priorizamos lo espiritual, lo eterno, lo divino, Dios mismo promete encargarse de suplir nuestras necesidades materiales. Este es un cambio radical respecto a la forma tradicional en la que manejamos el dinero. Generalmente buscamos primero la seguridad material y luego pensamos en las cosas espirituales. Dios nos invita a hacer exactamente lo contrario, confiando plenamente en que Él se ocupará de nosotros. La segunda clave fundamental para vivir en verdadera abundancia es ser fiel en lo poco. Lucas 16:10 enseña:
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muchas personas creen que serán generosas y fieles cuando tengan más recursos, pero esto es una ilusión espiritual. La fidelidad no depende de cuánto tenemos. La fidelidad comienza exactamente donde estamos hoy. Dios siempre pone a prueba nuestra fidelidad en las cosas pequeñas antes de confiarnos cosas mayores. Ser fiel en lo poco implica administrar sabiamente lo que ya tienes, aun si te parece poco. Significa ser honesto, responsable y generoso con los recursos que Dios ya puso en tus manos. Si eres fiel hoy, Dios podrá confiarte más mañana, no porque lo merezcas por mérito personal, sino porque habrás demostrado carácter espiritual suficiente para manejar responsablemente recursos mayores. La tercera clave para vivir en verdadera abundancia bíblica es vivir para dar, no para acumular. El mundo nos enseña constantemente a acumular bienes materiales, creyendo que allí está nuestra seguridad y felicidad. Pero la Biblia enseña exactamente lo opuesto. La verdadera bendición está en dar y compartir generosamente con otros. Hechos 20:35 nos recuerda claramente las palabras del mismo Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Esta declaración va directamente en contra de la lógica humana, pero refleja claramente la lógica divina. Dios ha diseñado el universo para que la generosidad produzca gozo profundo y bendición abundante. Cada vez que compartimos nuestros recursos con otros, experimentamos satisfacción genuina y nos abrimos a recibir bendiciones aún mayores de parte de Dios. Vivimos en una sociedad obsesionada con acumular. Hay una creencia falsa y muy extendida que afirma que cuanto más tenemos, más felices seremos. Pero la realidad bíblica es totalmente distinta. Acumular solo produce ansiedad, insatisfacción y vacío interior, mientras que dar produce gozo, paz y libertad espiritual. Vivir para dar nos libera de la ansiedad por las cosas materiales y transforma nuestra perspectiva financiera radicalmente. Una vida verdaderamente abundante no se mide por cuánto tenemos almacenado, sino por cuánto somos capaces de dar con alegría y desprendimiento. Este principio poderoso nos libera del miedo a la escasez y de la obsesión por acumular, permitiéndonos vivir con una alegría profunda y constante. Imagina cómo sería tu vida si aplicaras plenamente estas tres claves bíblicas. Poner a Dios primero en todo, ser fiel en lo poco desde ahora mismo y vivir para dar en lugar de acumular. Tu vida financiera se transformaría radicalmente. Pasarías de vivir dominado por la ansiedad y el miedo a vivir en libertad, confianza y gozo genuino. Dios quiere que experimentemos exactamente eso: libertad financiera real, una vida llena de propósito eterno, bendiciones espirituales y materiales, y un corazón constantemente agradecido y generoso. La verdadera abundancia bíblica no es simplemente tener mucho, sino estar libre del apego al dinero y lleno de amor hacia Dios y hacia los demás. Cuando abrazas estos principios, comienzas a experimentar la provisión divina de manera sorprendente. Las puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse, las relaciones dañadas comienzan a restaurarse, y la paz que parecía imposible de alcanzar finalmente llena tu corazón. Este es el poder transformador de la prosperidad integral que Dios ofrece a quienes confían plenamente en Él y deciden vivir según sus principios eternos. Ahora es momento de preguntarte con total sinceridad: ¿estás dispuesto a vivir en esta verdadera abundancia bíblica? ¿Quieres experimentar libertad plena, paz financiera real y propósito eterno en tus finanzas y en tu vida personal? En la siguiente sección, examinaremos por qué algunos cristianos, aunque aman sinceramente a Dios, todavía viven en escasez y ansiedad financiera. Analizaremos honestamente las razones y cómo Dios está trabajando para transformar su situación y su corazón. Prepárate para descubrir cómo romper definitivamente el ciclo de escasez y ansiedad financiera y cómo entrar en la verdadera provisión divina. Hemos hablado sobre cómo vivir en verdadera abundancia según la Biblia, pero ahora necesitamos enfrentar una realidad incómoda. Muchos cristianos sinceros que aman a Dios profundamente siguen viviendo en condiciones de escasez, ansiedad financiera e incertidumbre económica constante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Acaso Dios no quiere bendecirlos o existe algo más profundo que está impidiendo la manifestación plena de su provisión divina? La Biblia nos enseña claramente que Dios no hace acepción de personas. Él ama a todos sus hijos y desea prosperarlos integralmente. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que muchos no logran salir de la escasez?
A continuación analizaremos 3 razones principales que responden esta pregunta con claridad bíblica. En primer lugar, una razón común por la cual algunos cristianos viven en constante escasez es que no están aplicando realmente los principios bíblicos sobre finanzas. Esto puede sonar duro, pero es importante ser honestos con nosotros mismos. Dios ha establecido principios claros en su palabra respecto al manejo del dinero. Principios como la fidelidad, la generosidad, la buena administración y la gratitud. Cuando estos principios no se aplican con constancia, diligencia y fe, las consecuencias financieras son inevitables. Muchas veces pedimos bendiciones económicas sin estar dispuestos a seguir las instrucciones claras que Dios ya nos ha dado. Esperamos milagros financieros sin poner en orden nuestra administración, sin dar con generosidad o sin mostrar fidelidad en lo poco. Es esencial entender que la bendición de Dios se manifiesta de manera plena cuando obedecemos sus principios con integridad. Dios no recompensa la desobediencia o la negligencia financiera. Él recompensa la fidelidad y la diligencia. En segundo lugar, muchos cristianos están atrapados en la escasez debido a una mentalidad de pobreza profundamente arraigada. La mentalidad de pobreza es una actitud espiritual y emocional que nos hace creer constantemente que nunca tendremos suficiente, que siempre seremos víctimas de las circunstancias, o que la pobreza es una especie de destino inevitable. Este tipo de mentalidad bloquea por completo nuestra capacidad de vivir en verdadera abundancia. Proverbios 23:7 dice claramente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La manera en que pensamos respecto al dinero afecta directamente nuestra realidad económica. Si pensamos constantemente en términos de escasez, limitaciones, miedo y victimismo, eso es exactamente lo que experimentaremos en nuestra vida cotidiana. Dios quiere transformar esta mentalidad limitante y sustituirla por una mentalidad bíblica de abundancia, confianza y fe en su provisión constante. Romper con la mentalidad de pobreza no es fácil, pero es absolutamente necesario. Implica reconocer patrones de pensamiento dañinos y reemplazarlos con las verdades bíblicas sobre quién es Dios y cómo Él provee para sus hijos. En tercer lugar, algunos cristianos viven temporalmente en escasez porque Dios está usando estas circunstancias para formar profundamente su carácter espiritual. A veces Dios permite dificultades económicas para enseñarnos humildad, dependencia absoluta en Él y verdadera gratitud por lo esencial. Hebreos 2:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando Dios permite temporadas difíciles en nuestras finanzas, no es porque nos haya abandonado, sino porque está trabajando algo más profundo en nuestro interior. Estas temporadas de prueba no significan falta de bendición, sino preparación espiritual para algo mayor. José pasó por duras pruebas antes de ser puesto a cargo de las riquezas de Egipto. Moisés vivió en el desierto antes de liberar al pueblo de Dios. Las dificultades financieras temporales no anulan el plan divino, al contrario, nos preparan para mayores responsabilidades futuras. Si estás pasando ahora mismo por una temporada difícil económicamente, es crucial que entiendas esto. Dios no te ha olvidado. Él está contigo en medio de la prueba y si respondes con fe, obediencia y fidelidad, esa temporada será temporal y dará fruto espiritual abundante. Finalmente, debes saber que la escasez nunca fue el plan original de Dios para sus hijos. Él desea bendecirnos y llevarnos a una vida abundante, no solo materialmente, sino también espiritualmente, emocionalmente y en todas las áreas importantes de nuestra vida. La clave para salir de la escasez radica en entender plenamente estos principios bíblicos y aplicarlos con diligencia y fe real. Si hoy reconoces alguna de estas 3 causas en tu vida, no aplicar principios bíblicos, mentalidad de pobreza o carácter en formación, te invitamos a tomar acción. Dios desea transformar radicalmente tu situación financiera, liberarte de la ansiedad y llevarte a una vida plena de propósito eterno y verdadera abundancia. En la siguiente sección vamos a profundizar en cómo romper definitivamente estos patrones limitantes y cómo entrar plenamente en la provisión divina. Descubrirás pasos prácticos, espirituales y efectivos para experimentar la libertad financiera que Dios desea para ti.
Prepárate para aprender a vivir sin ansiedad, con propósito eterno y con la provisión constante y segura del Padre Celestial que cuida fielmente de sus hijos. Hemos examinado claramente las razones que mantienen a muchos cristianos atrapados en ciclos de escasez y ansiedad financiera. Pero ahora llega el momento crucial: descubrir cómo romper definitivamente con estos patrones y entrar plenamente en la provisión que Dios tiene preparada para ti. La primera acción concreta que debemos tomar para salir de la escasez y entrar en la provisión divina es pedir sabiduría directamente a Dios. La Biblia es absolutamente clara al respecto. En Santiago 1:5 encontramos una promesa poderosa: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces nuestro problema financiero no es simplemente la falta de dinero, sino la falta de sabiduría para administrarlo correctamente. La sabiduría divina te permitirá identificar claramente qué decisiones financieras debes tomar, qué hábitos debes cambiar y cómo usar los recursos que tienes de forma efectiva y espiritual. Pedir sabiduría significa reconocer humildemente que nuestras propias ideas o estrategias no son suficientes y que necesitamos urgentemente la dirección y guía clara del Espíritu Santo para nuestras finanzas personales. Una persona que vive con sabiduría financiera divina toma decisiones que reflejan claramente confianza plena en Dios, no en las circunstancias o en sus propias fuerzas. La sabiduría que viene de Dios trae equilibrio, paz interior y estabilidad económica duradera, independientemente de cuánto dinero tengas hoy en tu cuenta bancaria. La segunda acción indispensable es romper de una vez por todas con hábitos financieros tóxicos que mantienen el ciclo de escasez. Hábitos como el endeudamiento constante, compras impulsivas, falta de planificación y ausencia total de ahorro son como cadenas espirituales que mantienen a muchos atrapados en ansiedad constante. Romper estos hábitos implica tomar decisiones radicales y firmes. La Biblia nos enseña claramente en Proverbios 22:7: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Dios no quiere que vivamos esclavizados por deudas o impulsividad financiera. Él quiere liberarnos completamente para que experimentemos verdadera libertad y tranquilidad en nuestra administración. Esto puede significar establecer un presupuesto claro, evitar gastos innecesarios, cancelar deudas paso a paso y crear hábitos de ahorro responsable. Aunque inicialmente pueda parecer difícil, esta decisión de romper hábitos tóxicos traerá paz y seguridad financiera en el mediano y largo plazo. La tercera acción crucial para salir de la escasez es trabajar con diligencia y excelencia en todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Muchas veces la solución que Dios tiene para nuestra escasez está directamente relacionada con nuestro nivel de compromiso, esfuerzo y responsabilidad en lo que hacemos. Proverbios 13:4 afirma claramente: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La Biblia no promete prosperidad a quienes permanecen inactivos o esperando un milagro sin esfuerzo alguno. Al contrario, Dios bendice profundamente a quienes trabajan con dedicación y excelencia, reconociendo que cada tarea o trabajo es una oportunidad para glorificarlo. Cuando trabajamos con diligencia, mostramos claramente a Dios que valoramos los recursos que Él nos ha dado. La diligencia no solo abre puertas financieras y oportunidades laborales, sino que también transforma nuestro carácter espiritual profundamente. La diligencia nos prepara para recibir mayores responsabilidades y bendiciones financieras futuras. Si aplicas estas tres acciones concretas con constancia: pedir sabiduría divina, romper hábitos financieros tóxicos y trabajar con diligencia, comenzarás a experimentar cambios profundos y reales en tus finanzas personales. Dios comenzará a abrir puertas que parecían cerradas, a proveer recursos inesperados y, sobre todo, a llenar tu corazón de paz auténtica y confianza plena en su provisión constante. Recuerda que el cambio financiero real comienza en nuestro interior. La verdadera transformación económica no llega simplemente con más dinero, sino con más sabiduría, más obediencia y más fidelidad espiritual. Dios desea proveerte abundantemente, pero siempre lo hará en el contexto de una relación profunda, obediente y comprometida contigo. Por eso, hoy te invitamos a tomar la decisión consciente y firme de aplicar estos principios bíblicos prácticos. Decide confiar plenamente en Dios y en su provisión sobrenatural,
Decide poner en práctica estos pasos concretos para salir de la escasez definitivamente y vivir en la provisión constante que Dios ha preparado para ti. Dios quiere llevarte a una vida abundante, equilibrada y libre de ansiedad financiera. Él quiere liberarte de toda preocupación constante y llenarte con paz y propósito eterno en tus finanzas y en toda tu vida. En la siguiente sección aprenderemos cómo vivir confiados plenamente en Dios, experimentando provisión abundante sin ansiedad, con verdadera paz y equilibrio espiritual. Prepárate para descubrir cómo mantener una mentalidad bíblica de abundancia constante, viviendo en libertad financiera real y profunda seguridad en Dios como tu proveedor fiel. Hemos llegado a un momento crucial de nuestro recorrido: cómo vivir con provisión divina sin ansiedad. Quizás te preguntes si esto realmente es posible, especialmente en un mundo tan lleno de incertidumbre económica y desafíos constantes. Pero la palabra de Dios nos asegura que no solo es posible, sino que es exactamente lo que Dios quiere para nosotros. La ansiedad financiera es una de las preocupaciones más comunes y debilitantes en la vida de muchos creyentes. No importa cuánto dinero tengas en este momento, la ansiedad puede afectarte igualmente, robándote la paz interior, dañando tus relaciones familiares, afectando tu salud física y emocional, y limitando seriamente tu capacidad para disfrutar plenamente las bendiciones que Dios ya te ha dado. Pero Dios ofrece una alternativa radical y transformadora frente a la ansiedad financiera. Él quiere que aprendamos a confiar en Él completamente, experimentando una paz real y profunda, independientemente de nuestras circunstancias económicas actuales. La primera clave bíblica para vivir en provisión divina sin ansiedad es confiar plenamente en Dios como nuestro único proveedor. Esto puede sonar sencillo, pero implica un cambio profundo en la manera en que pensamos y actuamos diariamente. Mateo 6, 31 y 32 nos recuerda las palabras claras de Jesús. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La clave radica en reconocer que Dios sabe perfectamente lo que necesitamos. Él no está desconectado de nuestra realidad diaria. Él conoce nuestras preocupaciones, miedos y necesidades económicas reales. Confiar en Dios no significa ignorar nuestras responsabilidades prácticas, sino vivir conscientes de que nuestro bienestar depende en última instancia del cuidado fiel y constante de nuestro Padre Celestial. La ansiedad aparece cuando intentamos llevar cargas financieras que Dios nunca quiso que lleváramos solos. La paz llega cuando entregamos conscientemente esas cargas a Dios, reconociendo humildemente que Él es nuestro proveedor constante y fiel. Cada vez que la ansiedad intente tomar el control, recuerda esta verdad: Dios tiene cuidado de ti, siempre. La segunda clave poderosa para vivir en provisión sin ansiedad es desarrollar una mentalidad bíblica de abundancia. Esto implica cambiar nuestra forma de pensar radicalmente. La Biblia nos enseña claramente que Dios es un Dios generoso, abundante, que desea bendecirnos en todas las áreas importantes de nuestra vida. Jeremías 29:11 afirma: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si pensamos constantemente en términos de escasez, temor, limitación y ansiedad, eso es exactamente lo que experimentaremos. Pero cuando llenamos nuestra mente con las promesas claras y poderosas de Dios sobre provisión, abundancia espiritual, material y emocional, nuestra realidad económica comienza a alinearse con esa mentalidad renovada. Una mentalidad de abundancia bíblica no niega la realidad de dificultades o pruebas temporales, sino que elige mirar más allá, confiando plenamente en que Dios siempre proveerá lo necesario en cada etapa de la vida. Este tipo de mentalidad produce paz interior, seguridad emocional y confianza espiritual profunda en medio de cualquier circunstancia económica. Finalmente, la tercera clave para vivir sin ansiedad financiera es aprender a ser administradores fieles. La fidelidad en la administración trae estabilidad emocional y financiera a largo plazo. Recordemos claramente Lucas 16:11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios bendice profundamente a quienes administran con sabiduría, responsabilidad y fidelidad los recursos que Él les entrega. Ser un administrador fiel implica manejar nuestros recursos con prudencia, generosidad y gratitud.
Implica evitar endeudamientos innecesarios, vivir dentro de nuestras posibilidades y ahorrar con sabiduría para el futuro. Cuando administramos con fidelidad, estamos mostrando claramente nuestra confianza en la provisión futura de Dios. Esto rompe poderosamente el ciclo de ansiedad, porque sabemos que Dios bendice y multiplica la fidelidad espiritual y económica. Si aplicas estas tres claves poderosas en tu vida diaria, confiar plenamente en Dios como proveedor, desarrollar una mentalidad bíblica de abundancia y administrar fielmente los recursos que tienes, comenzarás a vivir con una paz que quizás nunca antes habías experimentado. Descubrirás que la ansiedad financiera ya no controla tu vida, porque ahora tu seguridad está anclada firmemente en Dios. Imagina cómo sería vivir cada día sin ansiedad financiera, con plena confianza en que Dios suplirá cada una de tus necesidades. Esta no es una promesa lejana o irreal, es la realidad espiritual y práctica que Dios quiere ofrecerte hoy mismo. En la última sección de este recorrido profundizaremos en cómo manejar la riqueza de manera equilibrada y con propósito eterno. Veremos claramente que no es malo tener recursos abundantes, sino amar al dinero por encima de Dios y sus propósitos eternos. Aprenderemos cómo vivir en verdadera libertad financiera, usando nuestros recursos para glorificar a Dios y bendecir generosamente a otros. Prepárate para descubrir cómo vivir en equilibrio, disfrutando de las bendiciones materiales sin idolatrarlas, viviendo con propósito eterno y gratitud constante hacia el Dios que nos ha dado todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Estamos llegando al cierre de este importante recorrido sobre la verdad bíblica del dinero y la prosperidad. Ahora necesitamos abordar claramente otro punto esencial que puede causar mucha confusión en la vida de los creyentes. ¿Es malo ser rico? ¿Puede un cristiano tener abundancia material sin comprometer su integridad espiritual? La respuesta bíblica es absolutamente clara y equilibrada. No es malo ser rico, pero sí es muy peligroso amar al dinero por encima de Dios y sus propósitos eternos. La Biblia nunca condena la riqueza en sí misma, sino la idolatría al dinero, el orgullo financiero y el egoísmo. Tener abundancia material no es pecado. Lo que importa realmente es cómo manejamos esa abundancia, cuál es nuestra actitud hacia ella y dónde está nuestro corazón. 1 Timoteo 6, 17, 19 ofrece una enseñanza profunda sobre cómo manejar la riqueza sabiamente desde una perspectiva bíblica. El apóstol Pablo nos exhorta claramente. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí vemos claramente que Dios no se opone a la abundancia material. De hecho, dice claramente que Él nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Pero la clave esencial está en cómo manejamos esa abundancia. La Biblia nos exhorta claramente a evitar la arrogancia, la dependencia excesiva en las riquezas y la codicia que puede acompañarlas fácilmente. La riqueza con propósito eterno implica vivir con una actitud constante de gratitud, no con codicia o arrogancia. Una persona realmente bendecida por Dios no está constantemente obsesionada con obtener más, sino que disfruta profundamente lo que Dios le ha dado, sabiendo que todo lo recibido es un regalo inmerecido de Dios. La gratitud transforma completamente la forma en que vemos la riqueza. Una persona agradecida reconoce que cada bendición material proviene directamente de Dios, lo cual nos libera automáticamente del orgullo y la arrogancia financiera. Cuando vivimos con gratitud constante, nuestro corazón se mantiene enfocado en Dios, no en nuestras posesiones materiales. Además, vivir con riqueza equilibrada significa invertir constantemente en lo eterno y no solamente en lo terrenal. Jesús lo explicó claramente en Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La verdadera sabiduría financiera bíblica siempre está mirando hacia lo eterno, no solo hacia lo temporal. Esto implica usar nuestros recursos materiales generosamente para bendecir a otros, apoyar la expansión del reino de Dios y ayudar a quienes tienen necesidad real.
Cada vez que usamos nuestras riquezas para propósitos eternos, estamos asegurando tesoros verdaderos en el cielo, tesoros que jamás serán robados ni destruidos. La Biblia no condena la riqueza, pero sí advierte claramente sobre sus peligros. El dinero mal administrado puede endurecer nuestro corazón, hacer que olvidemos a Dios, destruir nuestras relaciones familiares y espirituales y alejarnos del verdadero propósito de nuestra vida. Por eso es fundamental que aprendamos a manejar los recursos que Dios nos da con equilibrio, sabiduría y profundo sentido espiritual. La riqueza equilibrada es aquella que se disfruta con humildad, se comparte con generosidad y se administra con responsabilidad eterna. Dios no nos da riquezas materiales para acumular egoístamente, sino para ser canales efectivos de bendición constante hacia los demás. Finalmente, la clave fundamental para vivir con verdadera riqueza bíblica radica en mantener nuestro corazón siempre anclado en Dios, nunca en el dinero. Mientras tu relación con Dios permanezca fuerte y profunda, las riquezas materiales no podrán destruirte espiritualmente. Al contrario, podrás disfrutarlas plenamente, administrarlas sabiamente y usarlas generosamente para glorificar a Dios y bendecir a quienes te rodean. En este punto final del recorrido necesitamos preguntarnos sinceramente, ¿estamos dispuestos a manejar la abundancia según los principios claros y profundos que Dios nos ha dado en su palabra? ¿Estamos dispuestos a vivir con gratitud constante, generosidad radical y responsabilidad eterna? Si la respuesta es sí, entonces prepárate para experimentar la verdadera libertad financiera que Dios ha preparado para ti. Tu vida no será dominada por la ansiedad, el miedo o la codicia, sino por una paz profunda, una gratitud constante y un propósito eterno que transformará radicalmente tu manera de manejar cada recurso que Dios ha puesto en tus manos. En la próxima y última parte haremos un breve cierre, invitándote a tomar decisiones prácticas y espirituales concretas que cambiarán definitivamente tu relación con el dinero y la prosperidad. Prepárate para experimentar la vida abundante y equilibrada que Dios desea para ti. Una vida llena de propósito, bendiciones espirituales y materiales, paz auténtica y profunda satisfacción eterna. Llegamos al final de este recorrido. Hablamos del dinero, de la fe, de la confusión que tantas veces genera este tema en el corazón del creyente. Derribamos mitos, desarmamos extremos y pusimos sobre la mesa lo que la palabra dice con claridad. El problema no es el dinero, es el lugar que ocupa en tu corazón. Ni la pobreza es más santa, ni la riqueza es más bendita. Lo que verdaderamente bendice es un corazón rendido a Dios, fiel, generoso y sabio. Hoy entendés que podés tener abundancia sin perder el alma, y que también podés tener poco y vivir con plenitud, porque la prosperidad bíblica no se mide en billetes, sino en paz. No se mide en lujos, sino en frutos. Es salud, alma, propósito, obediencia, gozo. Es saber que estás caminando en la voluntad de Dios y que todo lo que llega a tu mano tiene un propósito eterno. Entonces, ¿cómo seguir después de este mensaje? ¿Qué haces ahora con todo lo que escuchaste? Primero, entregale esta área de tu vida a Dios. Quizás ya orás, lees la Biblia, servís en la iglesia, pero tus finanzas las manejas por tu cuenta. Quizás vivís con miedo, con culpa o con frustración. O tal vez estás cómodo, pero sabes que podrías hacer mucho más con lo que tenés. Hoy es el momento de rendir esta área también. De decirle a Dios, toma el control, enséñame a administrar. Quiero honrarte también con esto. Segundo, empezá a aplicar lo aprendido. No esperes a tener más para ser fiel. No digas cuando me sobre doy o cuando gane más administro mejor. La fidelidad empieza en lo poco. La sabiduría se pide hoy. La gratitud se cultiva ahora. No se trata de esperar una temporada ideal para obedecer, sino de vivir con principios sólidos, pase lo que pase. Aunque cobres poco, aunque estés pagando deudas, aunque estés empezando de cero. Si pones a Dios primero, si sos fiel con lo que tenés, si administras con propósito, si das con alegría, si pedís sabiduría cada día, tu realidad va a empezar a cambiar. Quizás no sea de un día para el otro, pero sí va a cambiar, porque los principios de Dios no fallan, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Porque cuando alguien pone su economía en manos del Señor, todo empieza a alinearse al cielo. Quizás tengas que romper con hábitos viejos, tal vez con mentalidades heredadas. Quizás tengas que salir de la comparación, de la queja, de la ansiedad. Pero todo eso se puede soltar, todo eso se puede dejar atrás. Hay una vida nueva esperándote del otro lado de la obediencia.
Una vida sin ansiedad financiera. Una vida con orden, con dirección, con paz, con propósito. Una vida en la que el dinero ya no es un problema, ni un ídolo, ni una obsesión, sino una herramienta, un medio, un recurso más para glorificar a Dios. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad financiera. Cuando ya no dependes del sueldo, ni del dólar, ni del mercado. Cuando ya no estás atado al miedo de no llegar a fin de mes. Cuando no estás persiguiendo más, sino disfrutando lo que tenés, compartiéndolo con otros, sembrando en lo eterno, invirtiendo en lo que vale para siempre. Esa libertad existe. Esa paz está disponible. Esa vida es posible. Y empieza cuando tomas la decisión de poner esta área en manos de Dios. No hay fórmulas mágicas, no hay atajos. Solo hay un camino, rendición, sabiduría, obediencia y fe. Pero ese camino es seguro, porque lo caminas con un Padre que provee, que cuida, que enseña, que bendice, que abre puertas, que corrige y que no falla. Así que si este mensaje hizo eco en tu corazón, no lo dejes pasar, no sigas igual, no apagues la voz de Dios que te está hablando. Toma una decisión concreta, orá, agradecé, pedí dirección, hacé un cambio y empecé a caminar distinto. Si querés, podés hacer esta oración ahora mismo. Dios, quiero prosperar según tu voluntad, no según mi ambición. Te entrego mis finanzas, mis ingresos, mis deudas, mis decisiones. Renuncio al miedo, a la codicia, a la ansiedad. Dame sabiduría para administrar, un corazón generoso para dar y la humildad para reconocer que todo lo que tengo viene de vos. Quiero honrarte también con esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra te bendijo, compartila. Hay mucha gente necesitando romper con la ansiedad financiera, salir del desorden económico, reencontrarse con el Dios que provee y guía. Mándale este video a alguien. Háblalo con tu familia. Escribí en los comentarios tu compromiso, tu decisión, tu oración. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete, porque en este canal vamos a seguir hablando de cómo honrar a Dios en cada área de tu vida, incluso en esta. Porque Él no quiere solo tu alma salvada, quiere tu vida restaurada. Y eso incluye también tus finanzas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te prospere en todo, así como prospera tu alma.